El sujeto miró por inercia en aquella dirección, y como no vio nada fuera de lo común, continuó su camino intentando retomar el hilo perdido de sus pensamientos. En punto llegó al bar de la cita, y frente a la entrada vio un grupo disperso de personas, entre las que algunas fumaban, otras conversaban, y las demás, como él, parecían esperar a alguien. En el centro había una rubia exuberante de larga cabellera, ropa ajustada y tacos prominentes. J se preguntó, como siempre se preguntaba al acudir a una cita en la que no recordaba bien los rasgos de la mujer en cuestión, ya sea por una cruenta noche de alcohol, por su mala memoria, etc. ¿Cómo sería Cynthia ahora? También, mientras esperaba y veía mujeres muy atractivas como aquella, se decía, que sea esta. Pero no. La mayoría de las veces debía beberse a sorbos su decepción. Fue a apoyarse contra la pared del local, lo más apartado posible de toda aquella gente, como queriendo manifestar que no estaba entre ellos, que no era de su círculo. Se dijo que en ese momento de espera nada podría ser mejor que fumarse un cigarrillo. Se sentía incómodo con sus propias manos y no sabía siquiera dónde ponerlas. Nada servía para evitar que quede en evidencia su nerviosismo, pero él no fumaba. Pasaron algunos minutos en donde las personas que estaban frente a la entrada del bar se dispersaron, se renovaron o simplemente desaparecieron. Hasta a la rubia le tocó el turno de irse. Se acomodó la cabellera con esmero y comenzó a caminar para cruzar la calle justo donde J yacía apoyado contra la pared. Pero de pronto se detuvo. Giró la cabeza para verlo mejor, y con un gesto indescifrable de las manos, cambió de rumbo y se acercó a él. «¿J?», dijo. J casi se cae de la pared en la que solo se sostenía con un pie. Se incorporó, se restregó las manos en el pantalón sin saber por qué hacía aquello y reprimió el gesto natural de extender la mano derecha para saludar a aquella mujer que tuvo que reconocer finalmente como Cynthia. Para sus adentros había considerado durante un segundo que en realidad aquella rubia era su exnovia, pero solo lo hizo irónicamente, con la desinteresada intención de quien se hace a sí mismo una broma a fin de pasar el rato. «¿Cómo andás? No te reconocí». «No lo puedo creer», dijo, con voz temblorosa, tratando de que la vista no se le fuera al ajustado escote que llevaba. Cynthia le dijo que se dejaran de formalidades y le dio un sonoro beso en la mejilla, en el que J pudo sentir su piel tersa, cálida. Una onda parecida a una descarga eléctrica le recorrió el cuerpo, lo llenó de calor, de excitación. Tuvo que pararse bien, pues temía terminar cayéndose al suelo. «No te había reconocido», decía ella. «Estás recambiado. ¿Te pelaste la cabeza?» «Sí, bueno, ya hace años que me rapé. ¿Y vos?» «Tampoco te había reconocido. Se te ve bárbara». «¿Qué va?», contestó Cynthia con un gesto extraño de la mano que pareció ser un matiz de humildad. «Estoy más vieja. Vos porque me ves con buenos ojos». La conversación se interrumpió ya que Cynthia recibió una llamada al celular. Le tocó el brazo cariñosamente a J y le hizo una mueca con la que parecía pedirle que la esperara, que debía atender sí o sí.
Hasta en ese simple gesto, J sintió una gran carga de sensualidad. La tregua le sirvió como una bocanada de aire fresco, una trinchera en donde meditar los pasos a seguir. No podía aún creerse que aquella rubia exuberante fuera Cynthia. La verdad era que nunca había sido una mujer fea, pero ahora se había transformado en una mujer despampanante llena de curvas. No costaba tampoco mucho trabajo percibir el efecto que causaba en las demás personas del lugar. De todos los que aún esperaban en la calle, llovían miradas escrutadoras sobre ella, sobre su larga y rubia cabellera, sobre sus ademanes sensuales. Con un gesto resuelto de la mano, J quiso hacer entender que él también consultaba a su celular. El truco le sirvió para extraer con disimulo una de las mitades cortadas de la pastilla azul del bolsillo del pantalón. Nada deseaba más en aquel momento que aquella maravilla de la ciencia comenzara sin demora a desintegrarse en su organismo, dando lugar al milagro. Pero había un problema. En los momentos en que Cynthia le daba por completo la espalda, enfrascada en su conversación telefónica, J intentaba arrancarle con los dientes el papel plástico que yacía demasiado adherido para su gusto a la pastilla. Por eso, cuando ella se daba vuelta y le dedicaba alguna mirada, se llevaba la mano hasta el rostro con la pastilla oculta entre los dedos, como si le picara la cara o simplemente estuviera aburrido. Por un segundo consideró la posibilidad de tragarse la pastilla tal cual estaba, con plástico y todo. Pero recordó alguna ocasión en donde al hacerlo la pastilla salió tal como había entrado, en medio de sus excrementos. Y por supuesto, en ningún momento pudo disfrutar de sus efectos estimulantes. Cuando por fin pudo desprenderle todo el plástico, se zampó la pastilla y se la tragó. Sin embargo, el pequeño cuerpo se empecinaba en detenerse en algún punto impreciso de la garganta, por lo que J tragaba una y otra vez, dando la impresión de que estaba por vomitar. Cynthia lo miró en alguna ocasión, dedicándole una sonrisa que parecía ser también una interrogación. «Ya está», dijo ella, al terminar de hablar. «Es que es del laburo. Yo vendo perfumes. ¿Te acordás?» J mintió diciendo que ya lo sabía, con apenas un hilo de voz, ya que la pastilla le dificultaba el habla. Para salir del paso, le sugirió que entraran al bar a tomar algo. Cynthia aceptó de buena gana, por lo que ambos se dirigieron a la puerta de cristales en la entrada. Y en ese breve trayecto, J sintió más que nunca todas las miradas en ellos, en ella. Podía percibir incluso que de todas aquellas mujeres, las de los hombres sobre todo, había un deje de admiración y envidia, por lo que no pudo evitar caminar erguido más de lo necesario, con una soberbia que no se esperaba, con una actitud que no la reconocía como parte de su carácter. Y bueno, ¿cómo va la venta de perfumes? J hizo la pregunta un segundo después de que el mozo le trajera, según sus deseos, un vaso de agua. Con el primer sorbo, todo resto de la pastilla desapareció en el interior de su garganta, por lo que viéndose ya libre de todo obstáculo, se dijo que debía tratar de animar más el encuentro al que le parecía estar descuidando peligrosamente. «Bien, muy bien», dijo animadamente Cynthia, acercando su silla a la mesa, acomodándolo en la dirección opuesta, es decir, que lo dejaba en la exacta forma en que se encontraba antes de ser tocado. «Son todas unas vanidosas», continuó. «Quieren lo último, y lo quieren ya.
Como yo tengo buenos contactos, puedo conseguir lo último que se usa en Europa antes que nadie. Marcas como... En este punto, Cynthia enumeró una larga lista de perfumes de las que J apenas había oído sus nombres. Luego agregó: como verás, soy una experta en el tema. Pero, dime, ¿me trajiste lo que te pedí de España? Recién en ese momento, J recordó que cuando ella lo había contactado por el Facebook, le había encargado que le trajera varios perfumes. Incluso le había mandado por mail una lista de los que necesitaba de forma urgente. De la lista, que borró casi inmediatamente de su correo electrónico, y de los perfumes, solo volvía a acordarse en aquel momento en donde Cynthia se los mencionaba. Sí, no sabes, dijo. El tema es que averigüé y en la aduana te cobraban un montón de guita para entrarlos al país. ¿En la aduana de allá o la de acá?, preguntó Cynthia, con el rostro empapado de tristeza. La conversación se interrumpió ya que el camarero llegó y se paró enfrente de la mesa esperando que le pidieran. J confirmó la impresión primera que tuvo de aquel sujeto, y que no era otra que no podía dejar de mirar a Cynthia una vez se encontraba cerca de ellos. Y sobre todo, no podía apartar sus ojos de su generoso escote. Esta impresión le produjo primero cierto deseo de dejarlo en evidencia, de en cierto modo defender a Cynthia de aquella mirada lasciva. Pero mientras Cynthia terminaba de dar las indicaciones de cómo quería su licuado de bananas, se dijo que era algo realmente estúpido portarse así, pues aquel buen hombre estaba, como él, encantado ante la vista de semejante hembra. A partir de entonces consideró al camarero como un camarada, como un sujeto que le inspiraba de forma natural simpatía. Mientras lo sorprendía el hecho de cómo podía tener en tan breve espacio de tiempo dos impresiones tan opuestas de un mismo tipo, J pidió para él una cerveza. Pero una vez más le sorprendió al llegar a este punto una nueva actitud en el camarero. Por alguna razón, ahora lo miraba a él insistentemente, y si no se equivocaba, con el mismo resplandor y pasión con el que había estado contemplando a su exnovia. Y entonces J reflexionó en que tal vez aquel sujeto tendría un problema en la vista. No importa, le dijo Cynthia, acariciándole la mano sobre la mesa. J tardó un buen rato en entender de que ella se refería a la cuestión de que no le había traído los perfumes de España. Transcurrieron algunos minutos en donde de lo único que hablaron fue acerca de los cambios abruptos del clima en aquellos días y de otros lugares comunes que debían nombrarse debido a la incipiente incomodidad que comenzaba a asomar al no hallarse tema a tratar. Por eso, la vuelta del camarero y la nueva interrupción fue bien recibida por ambos. J notó que el camarero fijaba de igual modo su intensa mirada sobre la bandeja que traía, por lo que aquel asunto de en qué posaba sus ojos dejó de interesarle. Cada uno se entregó a la agradable excusa de tomarse su bebida para evitar hablar. «Está rico», dijo Cynthia un rato después, despertando a J de su meditación, señalando su vaso ya vacío hasta la mitad. Al escuchar esto, J comenzó a pensar seriamente que encontrarse con Cynthia, después de que ella lo hallara del modo en que lo había hecho, después de todos esos años, y considerando la situación delicada en que ella se encontraba, había sido una estupidez.
Pero debía igualmente, y a pesar de esta certeza, reconocer que le bullía por dentro un vivo deseo de poseerla de nuevo, de tenerla desnuda bajo la tenue iluminación de un cuarto, de sentirla respirar agitadamente, de sentir sus uñas filosas en la espalda y, también, escuchar cómo le pedía igual que antes más y más, y luego sentirla durmiendo junto a él en la posición de lado en la que siempre habían dormido mientras estuvieron juntos. Aquella posición en la que no quedaban dudas de que uno encajaba a la perfección en el cuerpo del otro, como moldes correlativos, como si ambos hubieran sido hechos para ensamblarse y formar una única figura, un todo perfecto. Pero le inquietaba aún más la cuestión de que Cynthia había cambiado. ¿Cómo sería sentirla ahora, con aquellos cambios que le sentaban tan bien, con los nuevos atributos que el tiempo pareció haberle obsequiado? La idea le burbujeaba en el cerebro junto con el último sorbo de su cerveza, por lo que de inmediato le hizo un gesto al camarero para que le trajera otra. Sabía que estaba cruzando el umbral del punto sin retorno, pero que estando del todo sobrio no lo conseguiría. Sin nada de alcohol era posible que hasta se levantara de un salto de la silla y se fuera corriendo de aquel lugar. Pero eso ya no iba a pasar, pues el camarero, en instantes, estuvo en la mesa con la cerveza helada, en la cual J hundió el hocico para darle un largo e intenso trago. Había visto en la mirada del camarero lo que le pareció una expresión de dolor, de advertencia, como si quisiera decirle: no, no lo hagas. Aquella idea absurda no pudo por menos arrancarle una sonrisa, y Cynthia, que en aquel momento lo miraba fijamente, le dijo: ¿de qué te reís? No, de nada, dijo J sorprendido, pero enseguida improvisó. Bueno, la verdad es que me sonreía de contento, de lo contento que estoy de volver a verte. Enseguida supo que lo que decía ya no provenía de la razón, que ésta lo había abandonado, que ahora estaba a merced de una fuerza que él consideraba la naturaleza misma gritando desde el interior. En una palabra, sabía que ya era tarde para echarse atrás, que nada ni nadie le impediría apoderarse aquella noche de la mujer que tenía delante suyo, sorbiendo lo último de su licuado de bananas. Yo también, dijo Cynthia. ¿Sabes que estuve toda la semana nerviosa? No sabía cómo iba a reaccionar al verte, después de todos estos años. Tenía miedo de encontrarte demasiado cambiado y que ya no sintiera nada. Y estás cambiado, muy cambiado. La verdad es que no te había reconocido. Y todavía ahora que te veo me cuesta encontrarte parecido a como te recordaba. Pero creo que es normal después de todos estos años que pasaron. A J comenzó a inquietarle el rumbo por el que parecían discurrir sus comentarios, por lo que se dijo que lo mejor sería atacar directo a la fibra sensible. ¿Sabes que no pasó un solo día en todos estos años en que no me haya acordado de vos? Cynthia comenzó a sorber nerviosamente con su pajita el fondo de su vaso vacío. Perseguía con la punta del sorbete los hielos que se hacían cada vez más pequeños y huidizos. A mí me pasaba lo mismo, agregó, y sobre todo en los malos momentos que me tocaron vivir con este tipo que se cruzó en mi camino. ¿Y ahora está todo más tranquilo? Tranquilo, tranquilo, dijo Cynthia, apartando como con asco el vaso al centro de la mesa.
Cuando tiene la oportunidad de joderme, me jode. Si no fuera por los chicos que me dio, mis hermosos hijos, no podría decir que haya pasado ni un solo momento bueno a su lado. J observó que el desvío en la conversación había otorgado a los ojos de Cynthia un nuevo destello que, a pesar de hacerla más atractiva, parecía ser alimentado por el odio. Recapacitó que era imprescindible retomar el hilo anterior de la charla. Con la segunda cerveza instalada del todo en su organismo, el deseo de poseerla se había ensanchado. Lo había obligado a acercarse con disimulo a la mesa para ver mejor a la mujer que minuto a minuto se le volvía más encantadora. Un hotel. No debe tener mucho tiempo libre. Acortar las distancias lo antes posible. Besarla en el cuello. Llegar con los labios al cuello. Luego bajar. Se pidió para sí otra cerveza. Y al preguntarle a Cynthia si quería otro licuado de bananas, ésta le dijo: «No, me tomaría una cerveza yo también». Aquellas palabras fueron música para sus oídos. Alzando desmesuradamente los brazos, le pidió al camarero en voz alta que le trajera 2 cervezas más. El hombre se hallaba tras la barra y se alarmó al ver que le pedían servicio de aquel modo. Algunas de las personas que estaban en las mesas contiguas lo miraron sorprendidas, pero a J no le importó. Sonreía soberbio, complacido con lo que consideraba su primer triunfo de la noche. Un instante después llegaba a la mesa el camarero que, aún expectante, se acercaba para ver qué ocurría. J dijo que no pasaba nada y volvió a pedirle las cervezas. El hombre asintió con fingido respeto y se dio media vuelta para dirigirse a la barra en donde al parecer también lo esperaban. Por el camino no hizo más que refunfuñar y, aunque lo hizo de la manera más suave posible, ambos lo escucharon perfectamente. A Cynthia la situación le hizo estallar en carcajadas, por lo que se tapó la boca con las manos para que no la escuchara el camarero. «No cambiás más», le dijo a J acercándose. Luego volvió a reírse, pero esta vez más sonoramente. Al verla reír así, mostrando su dentadura de perfectos dientes alineados, su rostro colorado con los ojos entrecerrados y casi lagrimeantes, tuvo el instantáneo recuerdo de todas las veces que en el pasado la vio sonreír de aquel modo. Ella tampoco ha cambiado, pensó para sí sonriendo también, y con un pensamiento de tal intensidad que casi le hace decirlo con los labios a media voz. «Todo va bien», continuó pensando. Tranqui, no metas la pata. Movimientos cortos, seguros, como el filo de la espada de un samurái cayendo inesperadamente en la oscuridad. Lo primero es llegar al cuello para encresparlo, y entonces el alcohol disipó aquella incomodidad que no hacía más que estorbar y, desde que Cynthia se tomara la segunda cerveza y J la cuarta, la conversación se tornó natural, fluida. Pasaban de un tema a otro sin transiciones, sin problemas, como si no fueran personas que llevaban 8 años distanciados. Era como si aquel tiempo solo hubiera sido un espejismo, el mal sueño de una tarde en que, como todas las otras de sus vidas, durmieron la siesta cada uno de ellos en los puntos de la misma ciudad, o también, ¿por qué no?, de la misma cama.
Y Cintia se soltaba más y más. Se reía más y más. Cuando quería contar algo que al parecer precisaba de la mayor discreción, se acercaba en la mesa y lo agarraba del brazo. Le acercaba la cara al punto que casi se tocaban las mejillas, y le hablaba exhibiendo sus rojos y húmedos labios. Y su pelo ondulaba y por momentos le tocaba la cara a Jota que, por sentirla cada vez más caliente, se estremecía de cosquillas. Y Jota intentaba disimular estos estremecimientos y asentía con la cabeza simulando entender o siquiera seguir el hilo de lo que se le contaba. Pero por dentro apenas si podía reprimir los gemidos que querían salir tras esos roces. Creía hasta sentir cómo la pastilla azul había logrado fundirse del todo en su organismo y le arremolinaba la sangre en un frenesí. Pero en medio de este creciente ardor, un pensamiento gélido, mental, le hizo tomar conciencia de que no tenía un minuto de tiempo para perder. Aquella mujer que tenía delante lo volvía loco, pero también era una madre con 2 hijos, que vivía con un tipo violento del que en el fondo todavía no había hallado el modo de librarse. Tenía que llevársela de allí lo antes posible. Los chicos van a empezar a preguntar por ella. Mamá, ¿dónde está mamá? Un hotel. Mamá está en un hotel. Cuello, boca, culo. Cintia se levantó para ir al baño y no costó trabajo ver que su falta de costumbre al tomar le dificultaba los movimientos. Al ponerse en pie, hizo un gesto como si quisiera dominar un mareo, como si se hubiera levantado de la cubierta de un barco que navegaba. Se alisó el vestido, que para Jota y los 2 camareros de la barra no fue más que un acariciarse aquel cuerpo exuberante, y se dirigió al baño. Alimentado por el alcohol, el orgullo de Jota se ensanchó al punto de hacerle introducir altivamente las piernas bajo la mesa. Las introdujo tanto que hasta desplazó la silla que hasta ese momento había ocupado Cintia. Algunos minutos más tarde, mientras que pensaba en cómo seguiría actuando una vez volviera ella del baño, vio surgir de improviso sobre la mesa una pequeña cucaracha que caminó por el mantel de plástico. Como la mayoría de los insectos, la cucarachita describió una línea recta hasta el centro de la mesa, pero luego volvió por donde había venido, y luego giró a la izquierda, luego a la derecha. Sin pensarlo demasiado, Jota desplomó la palma de su mano derecha sobre el insecto. Como la mesa era algo vieja y tenía parte de la base despegada, el golpe repercutió en todo el salón y atrajo la mirada de los presentes. Jota alzó el diminuto cuerpo muerto que ya no era más que una mancha y lo exhibió, en parte como justificativo, en parte como queja, al camarero que lo miraba con atención desde la barra. Este le hizo un gesto con ambas manos como si aplaudiera, torciendo, sin embargo, desmesuradamente los brazos al punto que a Jota le pareció que trataba de imitar la boca de un cocodrilo, o que simplemente se burlaba de él y le sugería que se lo comiera. En ese momento regresaba Cintia. Al notar ella cómo el lugar donde se hallaban era el centro de interés de tantas miradas, preguntó: ¿qué pasó? ¿Por qué miran todos para acá? ¿Por qué?, respondió Jota. Qué humilde que sos. ¿De verdad que no sabés por qué miran? Te miran a vos.
te envidian las mujeres, te desean los hombres, o desconocías el efecto que provocás al llegar a un lugar. Cintia se sonrojó y se sentó apresuradamente, como si quisiera desvanecer aquel efecto que le atribuían dejando de estar de pie. Enseguida se puso a jugar doblando uno de los bordes del mantel, con la mirada inquieta sobre sus motivos floreales. Tras terminar de limpiarse la mano de los restos de la cucaracha en el pantalón, J dijo: «Che, me parece que este lugar se está saturando. ¿Viste el ruido que hay? ¿No te parece que mejor vayamos a otro lado? No sé, donde podamos hablar sin gritar. Mirá, acá cerca hay... Si querés vamos a mi casa», interrumpió ella. «¿Tu casa?», preguntó él, con la voz aflautada, quebrada, como si hubiera recibido una patada en las costillas mientras lo decía. «Sí, los nenes se quedan hoy con él porque tenía un asado en Tortuguitas y volvían tarde. Me los trae mañana al mediodía». J se sorprendió al descubrir un movimiento involuntario de su mano, pero aún tardó un buen rato en darse cuenta de que estaba buscando la billetera para pagar lo consumido. «Más tranquilos que en casa», continuó ella. «¿Dónde vamos a estar?». La conversación prosiguió desviándose hacia otros temas. Ella hablaba sin inmutarse, sin demostrar la mínima expectativa o deseo de marcharse. Él, sin embargo, apenas lograba dominar la voz y formular frases coherentes. Las ideas se le arremolinaban en la cabeza y el flujo sanguíneo le martilleaba las sienes. Creía encontrarse ante demasiada suerte, pero le inquietaba que el destino terminara cobrándole caro el dejarle las cosas tan servidas. Y si aquel sujeto violento volvía por cualquier razón a mitad de la noche a la casa y lo encontraba a él durmiendo en su cama. «Vamos», dijo la propia Cintia una vez el camarero se retiraba con el dinero. J solo atinó a asentir con la cabeza. Le parecía que todo iba demasiado aprisa y que, además, se resolvía sin su voluntad o deseo. Era como si una fuerza desconocida hubiera sustituido sus propias energías, como si hubiera tomado el mando dejándolo a él a un lado como un mero espectador. Salieron a la calle. Recién al salir, J comprendió que había pasado verdaderamente mucho tiempo en el bar. La noche joven era limpia, llena de vida. El viento transportaba infinidad de murmullos que eran casi caricias. Las luces de las farolas teñían los objetos dándoles un tono amarillento de ensueño. Los transeúntes discurrían con paso ligero y cambiaban de vereda como poseídos. Eran ya otra gente, otros los hilos que los movían. Pero a J le parecía que huían de algo o de alguien, aunque tal vez esa amenaza solo habitara bajo sus pellejos. Pero por detrás de los murmullos se oía también algo más, lejano, como un crujir. Era como si la ciudad misma se desperezara y se estremeciera de placer o de dolor. Inspiró e hinchó sus pulmones con aquella atmósfera anónima y agradeció haber dejado el bar, donde, ahora lo entendía, se percibía un olor a cierta pestilencia dulce, y solo ahora lo notaba gracias al contraste, de la que, pensó, tal vez la propia transpiración del camarero fuera un ingrediente. Caminaban en silencio y Cintia andaba aferrada a su brazo.
Podía sentir el tacto de sus dedos un tanto húmedos sobre la piel, porque la humedad era un personaje más en aquella noche que comenzaba a abrirse camino. «Hace buena noche», dijo ella riendo. «Caminemos».